Mientras no nos digan hoy, mañana hay simulacro, Ahí nos jode.
Entonces, ¿cuándo, no? Inicio video. Bueno, muy buenos días. Unirme la bienvenida a esta ruta tributaria que, como ya les explicó Modesto al inicio del seminario, pues es una puesta al día de una tradición que fue el seminario de cierre fiscal de FICA Tax Impositus, que tiene muchísimos años de ininterrumpidamente pues acudir a la cita anual de cuando se acerca el periodo fiscal, pues para compartir los temas relevantes, polémicos, útiles y necesarios para un correcto cierre fiscal. Así que muchas gracias por atender a esta nueva versión. Esperemos que pues sea de la satisfacción de todos ustedes los amables oyentes, audio oyentes. Bien, el tema que voy a desarrollar seguidamente es un tema que no ha dejado de ser polémico en los últimos años, y a pesar de que hubo un cambio legislativo de acuerdo con el cual se suponía que todos esos problemas tradicionales iban a ser superados a través de una norma claramente redactada que se suponía iba a despejar las dudas que por tantos años y que todavía no han cesado, porque hay muchos casos, digamos, de situaciones anteriores al cambio legislativo que siguen pendientes de solución a nivel administrativo. El Tribunal Fiscal Administrativo siguió hasta hace poquito una línea, este año la cambió por una conformación diferente del tribunal, al punto que ahora están resolviendo por un voto de mayoría y un voto de minoría en relación con todo el tema anterior, es decir, bajo la legislación anterior sobre el diferencial cambiario. La sala primera, que había resuelto el asunto, se supone con claridad, tuvo unos años donde repitió su criterio hasta que en determinado momento repite el criterio o cita el criterio generado en el año 2014, pero se pronuncia en sentido contrario sin explicarnos claramente por qué. Y hasta la fecha, pues la sala, teniendo todavía temas ahí pendientes de resolver, pues no nos ha terminado de aclarar cuál es su posición definitiva sobre este tema. En otros seminarios anteriores habíamos narrado y explicado toda esta polémica que se suscitó con la legislación anterior. No es el tema de hoy. Sin embargo, alguna referencia, como verán, voy a hacer, sobre todo para resaltar digamos, la contradicción en que ha incurrido la administración tributaria. Es un cambio de postura que, como vamos a argumentar, su única explicación es porque ahora le conviene decir lo contrario de lo que antes le convenía decir, ¿verdad? Es una especie de violación al principio de imparcialidad administrativa que debería tener una correcta administración tributaria. Pues bien, entonces yo me voy a referir al tratamiento tributario contable que surge a la luz de la ley 9635. Y digo también contable porque, digamos, este tema siempre contó con una norma que establecía el deber contable de convertir la contabilidad cuando se tienen operaciones en moneda extranjera a colones, que es el artículo 81 de la ley del impuesto sobre la renta, norma que sigue estando ahí. Entonces, es particularmente crítico en este caso deslindar muy bien lo que dice la normativa jurídica y lo que es aplicable para efectos de la base imponible del impuesto sobre la renta y lo que es el registro contable como tal. A ver cómo hago para pasar esto. ¿Qué me está pasando? Aquí. Bueno, voy a empezar para que tengamos el panorama, porque este tema en realidad en la ley 9635, creo que el objetivo de claridad se había conseguido bastante razonablemente.
y creo que lo podemos evidenciar si tenemos a la vista los textos normativos relevantes. Tenemos por un lado el artículo 5, que es una innovación, esto fue reformado en la ley 9635, donde, digamos, hace algo que no tenía la ley anterior, que es que en la propia ley, en el artículo que regula la renta bruta del impuesto, es decir, parte de su base imponible, expresamente se incluye como gravables a las diferencias cambiarias o deducibles en su caso. Y entonces tenemos esta redacción que me interesa destacar, donde dice las diferencias cambiarias originadas en activos o pasivos que resulten entre el momento de realización de la operación, primer momento de tener en cuenta, y vamos ahora a tomar en cuenta el tipo de cambio del momento de la percepción del ingreso o pago del pasivo, es decir, cuando esa ganancia cambiaria o pérdida cambiaria se realiza, pero después nos añade una frase que para mí es la clave, o el del cierre del periodo fiscal. O sea que en este caso lo que vamos a comparar es el tipo de cambio del momento de realización de la operación, por una parte, con el tipo de cambio del cierre del periodo fiscal, por otra parte. En tal caso, evidentemente, la referencia es a lo que se conocen como las ganancias cambiarias o pérdidas cambiarias no realizadas. Y eso se denota también cuando nos vamos a la redacción del artículo 81, cuando tras decir, digamos, que el tipo de cambio que se debe utilizar es el que prevalezca entre el momento en que se realice la operación o se perciba el ingreso, es decir, ahí está hablando de una operación, de una ganancia cambiaria realizada, agrega todas las operaciones pendientes o los ingresos no recibidos al 30 de septiembre de cada ejercicio fiscal se evaluarán al tipo de cambio fijados por el Banco Central de Costa Rica a esa fecha. Entonces hay una clara y evidente similitud entre esas dos normas cuando se hace la alusión al tipo de cambio de cierre del periodo fiscal, que precisamente pues ahí se está aludiendo a lo que son diferencias cambiarias no realizadas. En el centro de la diapositiva veamos el artículo 27 bis, que es el que regula las ganancias cambiarias o las diferencias cambiarias, pero ahora sí para efectos del otro impuesto, el impuesto que innovó la ley 9635, que es el impuesto del capítulo 11 del título primero, que se llama el impuesto a las rentas del capital y ganancias del capital, donde encontramos una redacción en su primera parte igual a la que teníamos en el artículo 5, pero con una diferencia relevante. Vean ustedes que lo que nos dice el 27 bis es que también se van a agravar las diferencias cambiarias originadas en activos o pasivos que resulten entre el momento de la realización de la operación y el de percepción del ingreso o pago del pasivo. Hasta ahí es una redacción idéntica a la del artículo 5, pero vean la diferencia. Carece de la frase siguiente, que es o el del cierre del periodo fiscal. De ahí que el artículo 27 bis se refiere única y exclusivamente a las ganancias o las diferencias cambiarias realizadas. De tal manera que la conclusión inmediata que uno saca de la lectura de unas normas que están redactadas con mucha claridad es que en el impuesto de las utilidades son gravables las ganancias y deducibles las pérdidas, tanto las realizadas como las no realizadas, en la medida que provengan de activos afectos a la actividad empresarial, que es el criterio para diferenciar cuando una renta del capital o una ganancia de capital está grabada en el impuesto de utilidades, cuando hay afectación, o no, es decir, cuando están grabadas en el impuesto del capítulo 11, que es precisamente cuando no hay afectación. Entonces, de tal manera que pues pareciera muy claro que la redacción del artículo 1, perdón, del artículo 5 nos lleva a tener por realizadas, o sea, por grabadas tanto las ganancias realizadas como las no realizadas. Ahora, ¿qué entendemos para insistir en el concepto? ¿Qué se entiende por realización? Bueno, de hecho, contamos con una norma reglamentaria que nos dice que las ganancias por diferencias cambiarias que no estén afectos por parte de su titular, aquí es una norma que nos define la realización para efectos del
capítulo 11, que como dijimos se basa exclusivamente en el criterio de realización, pero que igual ese concepto lo podemos aplicar para el caso del impuesto de utilidades, es decir, para distinguir entre lo realizado y no realizado, a pesar que en el impuesto de utilidades, como decimos, en ambos casos se grava o se deduce. Y entonces nos dice la norma que la realización ocurre cuando se da el pago del pasivo o la percepción del ingreso por activos, que es precisamente la primera parte de la definición que nos da el artículo 5. Y bueno, y ahí nos da una precisión de que también la tenencia de moneda extranjera se considera un activo y la realización en ese caso se daría sea cuando se cambie de moneda o bien se adquiera otro activo, un valor, por ejemplo, en moneda extranjera o en esa misma moneda extranjera o en otra. De tal manera que esta es la relación ganancias y pérdidas de capital realizadas o no realizadas en el impuesto de utilidades, solo las realizadas en el capítulo 11, y es aquí donde de manera sorprendente, primero a través de unos oficios y luego a través de un criterio institucional, la Dirección General de Tributación anula la diferencia entre ambos artículos y nos dice que el criterio de realización, tanto para la ganancia como para la pérdida, aplica tanto para el impuesto de utilidades como para el capítulo 11. Y ahí insiste un poco en la redacción de la ley, de cómo en general el criterio para gravar las ganancias de capital, tanto en el capítulo, perdón, en el impuesto de utilidades como en el capítulo 11 es el de realización, lo cual es correcto, es la regla general. Y a partir de esa observación, pues hace lo que diríamos en materia de interpretación una especie de salto lógico para entender que como hay una regla general en el impuesto de utilidades, que es la realización, y como hay en el impuesto del capítulo 11 expresamente criterio de realización para el gravamen de la ganancia cambiaria, en consecuencia, también para las ganancias cambiarias o pérdidas cambiarias del impuesto de utilidades, estaríamos ante el criterio de realización. Sin embargo, me parece que con esa interpretación, simple y llanamente, está pasándole por encima a la clara letra de la ley, que insistimos, está en ese párrafo donde en primer lugar nos dice que las diferencias cambiarias se determinan por comparación entre el momento de realización de la operación y primera hipótesis, primer escenario, el tipo de cambio del día de la percepción del ingreso o del día del pago del pasivo. Eso es lo que llamaríamos un diferencial realizado. O el del cierre del periodo fiscal, es decir, cuando el pasivo no se ha pagado o el ingreso no se ha percibido y llega el cierre del periodo fiscal, debemos entonces comparar el tipo de cambio del momento de realización de la operación con el tipo de cambio del cierre del periodo fiscal, en cuyo caso estaríamos ante un diferencial no realizado. Creo que el criterio contrario, digamos, a la reserva de ley, al principio de legalidad, al principio constitucional y de la Ley General de Administración Pública, que los funcionarios no pueden brincarse la ley de alguna manera. Y esa supuesta integración normativa que hacen de que deberían los dos impuestos tener el mismo criterio, bueno, eso puede ser un deseo digamos, de buena técnica legislativa o un propósito de lo que debería ser una futura reforma en este tema, pero lo que en nombre de una integración normativa no se puede simple y llanamente ignorar el texto expreso y claro, el sentido propio de las palabras muy claro que tienen esas normas. Bueno, entonces, esta es la conclusión del criterio. Y aquí, digamos, es donde uno empieza a decir, bueno, aquí hay algo extraño, por lo menos algo irregular, y es como la propia administración, según le convenga, sostiene en un caso una cosa y en el otro justo lo contrario.
porque, y aquí es donde me refiero a toda la polémica bajo la legislación anterior, a que me refería al inicio, donde recordemos que toda o buena parte de la polémica tenía que ver con que ni el artículo 1 ni el artículo 5 hacía referencia alguna al gravamen de ganancias cambiarias. Es más, por principio de que las ganancias de capital son gravables cuando había habitualidad o cuando era la venta de un activo depreciable, por exclusión, pues no estaban incluidas las ganancias cambiarias dentro del hecho generador. Sin embargo, la administración siempre se aferró a que en ese artículo 81, que muchos tribunales, empezando por la sentencia buena que yo llamaría de la sala primera, que es una sentencia del 2014, coincidieron en que en realidad ese artículo 81 lo que establecía era un deber formal de conversión contable, es decir, era un deber contable establecido para efectos tributarios. Ese deber contable, pues, bueno, lo cual además se apoyaba en el hecho de que el artículo 81 es uno de los últimos artículos de la ley, mientras que pues el hecho generador, la base imponible, etcétera, se define en los primeros artículos de la ley, artículo 1, artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, esa idea de que es un deber contable, la administración tributaria nunca lo compartió. O sea, simplemente dijo, no, ahí en ese artículo 81 están grabadas las diferencias cambiarias, digamos, sobre todo refiriéndose a las ganancias cambiarias, que era el meollo de la discusión en todos estos casos, donde allá en los años 2010, 2011, donde el tipo de cambio había ido en sentido contrario a lo tradicional, es decir, se había apreciado el colón frente al dólar, se habían generado, la discusión era que se habían generado ganancias cambiarias por pasivos en moneda extranjera, sobre todo pasivos de largo plazo. Ante esa discusión, la administración sostenía entonces que el artículo 81 era la norma que sometía a gravamen cualquier forma de ganancia cambiaria. Y como vimos antes, ese artículo 81 cerraba hablando de la evaluación de las diferencias cambiarias al tipo de cambio del cierre del periodo fiscal, es decir, refiriéndose claramente a las no realizadas, que además desde el punto de vista contable se alinea con lo establecido con la NIC 21, que la NIC 21, como sabemos, obliga a llevar al estado de resultados no solo las diferencias cambiarias realizadas, sino también las no realizadas. Ese es el tratamiento contable de acuerdo con la NIC. Tratamiento contable al cual se alineaba y se sigue alineando el artículo 81. Pero de ahí eso no significaba que fueran gravables para efectos tributarios, porque esto era una norma que establece un deber formal y no el núcleo central de los elementos constitutivos de la obligación tributaria, digas hecho generador, base imponible, etc. Entonces, a pesar de eso, la administración se batió en duelo para decir que esa referencia al tipo de cambio del cierre fiscal implicaba que también las ganancias no realizadas debían gravarse. Y ese es el criterio que la mayoría del Tribunal Fiscal Administrativo está siguiendo en casos pendientes que todavía le están llegando. Entonces, esa era la tesis de la administración, de que se grababa lo realizado y lo no realizado, ¿okay? Con la normativa anterior. Bueno, ahora resulta que habiéndose reformado la ley, donde el gravamen y la deducibilidad de las diferencias cambiarias está expresamente incluida en el artículo 5 que se refiere a la renta bruta, es decir, un elemento constitutivo del tributo, de la obligación tributaria, de la base imponible, y donde se hace expresa referencia, como sucede en el 81, a las transacciones no cobradas o no pagadas al cierre del periodo fiscal, donde entonces hay que comparar con el tipo de cambio, es decir, las no realizadas. Ahora la administración tributaria viene a decirnos que eso que establece el artículo 5, ¿saben qué? Es un mero deber contable. Es decir, exactamente lo contrario de lo que venía sosteniendo, con vista de una norma que tiene toda la cara de ser una norma de deberes contables, pero ahora frente a una norma donde ya no puede haber la menor duda de que sea una
una norma que establezca un deber contable, sino que es en el núcleo mismo de la regulación del impuesto, definiendo la renta bruta del impuesto, la base imponible. Entonces, aquí es donde yo diría que este cambio de posición solo se explica porque su anterior criterio se utilizó para justificar el cobro del impuesto por ganancias cambiarias acaecidas en moneda extranjera en esa época cuando el colón se revaluaba frente al dólar. Ahora que volvemos a la clásica y típica normalidad en que el colón se va devaluando frente al dólar, nos viene a sostener una posición diametralmente opuesta. Y no solo eso, según que estemos ante un caso de la legislación anterior o un caso de la legislación nueva, sostiene las dos tesis contradictorias con toda la tranquilidad del mundo. Pero ahora, ¿por qué lo hace? Ahora lo hace para justificar la no deducibilidad de las pérdidas cambiarias generadas, que en este contexto que vivimos, pues es, digamos, la mayor parte de las diferencias cambiarias van a ser negativas, se van a manifestar como gasto deducible, pero ahora la administración nos zafa la tabla y nos viene a decir no puede deducir todas esas pérdidas cambiarias que no estén realizadas. Me parece que es una violación flagrante del principio de imparcialidad administrativa, que es, a fin de cuentas, un corolario del principio de reserva de ley y la sujeción de los funcionarios públicos a la ley, lo cual me parece inaceptable. Esta historia sucedió en un evento que fue que el criterio de la administración viene y hizo una anulación del criterio institucional CI 04-2020. Creo que hay un pequeño error en la 03, dice no es 04-2020. Ahora, esa anulación que hace la sección sexta del Tribunal Contencioso Administrativo por la sentencia número 61 del 2021 de la sección sexta, no es una sentencia donde el tribunal entrara a valorar el fondo de si el criterio de la administración es correcto o no correcto. O sea, todos estos planteamientos que hemos hecho hasta acá no fueron considerados por el Tribunal Contencioso. El Tribunal Contencioso se limitó a observar que ese criterio institucional que aparece, reviste la forma de una resolución general, no fue consultada públicamente, tal como lo establece el artículo 174 del Código Tributario. Y ese fue el pecado que llevó a la sentencia a decretar la nulidad de ese criterio. Entonces, la primera implicación que tiene esa anulación es que el tribunal no ha declarado, o sea, no tenemos ninguna declaración judicial que nos diga que el criterio es contrario a derecho o que la interpretación de la dirección en ese criterio sea contrario a derecho, sino fue una anulación exclusivamente por una razón procedimental o formal. Eso lo que implica es que si en este momento cualquier contribuyente optase por hacer una consulta tributaria o bien ya se enfrente a un procedimiento de fiscalización, podemos tener la seguridad que la interpretación oficial de la dirección sigue siendo exactamente la misma que la manifestada en ese criterio. Y ahora tenemos un problema de fondo, y es que ya no podemos atacar el fondo de dicha interpretación contra un criterio institucional, que es una especie de norma y tiene unos efectos normativos generales, como bien lo dijo el Tribunal Contencioso, porque ya no tenemos ningún criterio que atacar. Y entonces, como las consultas tributarias tampoco se pueden, lo que se resuelve en una consulta tributaria tampoco se puede discutir, porque la sala primera resolvió indebidamente hace un tiempo que los procedimientos de consulta no pueden ser ni siquiera objeto de discusión en un proceso contencioso administrativo. Entonces, prácticamente estamos ante un problema de que no hay contra qué irse, sino hasta que algún día la administración haga una fiscalización. De tal manera que el contribuyente rebelde, para decirlo de alguna manera, y además rebeldía con causa, agregaría, tendría que esperar a discutir el tema en el contexto de un procedimiento determinativo, de una fiscalización que eventualmente
se le determine o se le haga, y en ese contexto pues tiene el riesgo, ¿verdad?, de que al final el caso lo pueda perder estando expuesto a, cuando menos, a intereses. Me parece que las sanciones pues se podrían discutir por un tema de razonabilidad de interpretación de la norma y tal, pero en principio existe ese riesgo de tener una contingencia tributaria. Luego decir también que el criterio 03, ahora sí del 03, pero no del 20, sino del 21, 1 de marzo, vino a decirnos que los efectos del criterio institucional DGT-CI 04-2020 se producen en el periodo fiscal vigente al momento de su emisión. Se emitió el 22 de diciembre, si por emisión entenderíamos cuando viene la fecha del criterio, pero se publica hasta el 6 de enero. Entonces, ahí, la primera duda que se planteaba es si existe diferencia entre la emisión y la publicación. Por lo menos la propia dirección ha entendido que la emisión coincide con la publicación. Por ejemplo, en este oficio 588 del 2021, nos dice, a través del criterio institucional del DGT-CI 04-2020, emitido el 6 de enero del 2021, perdón, ese es el 03, emitido el 6 de enero del 2021, este despacho definió el tratamiento tributario que debe darse al diferencial cambiario del origen con el ISO. Ah, no, tienes razón, es decir, entonces estamos hablando del 04. Entonces lo que nos está diciendo es que como el 04 fue emitido el 6 de enero, digas el día que se publicó. Entonces, lo que nos está diciendo este otro criterio, el de marzo del 2021, es fundamentalmente que el criterio de la administración regiría no para el periodo fiscal 2020, que se declaró en marzo pasado, febrero pasado, sino que regiría precisamente para este cierre fiscal, es decir, para la declaración de febrero del 2022. Es en ese momento donde ya ahora sí sabemos a qué atenernos en cuanto a este criterio. La prórroga en esa vigencia, claramente, porque digamos que la administración no tiene entre sus potestades cambiar la ley y decir, bueno, para mí la ley dice una cosa antes y ahora dice otra. Como cambio normativo, eso no está en las potestades de una administración pública. Pero digamos que podría tener sentido ese criterio para la protección del principio de confianza legítima, lo que implica que tutela al administrado en lo que le perjudica con una aplicación hacia atrás, es decir, desde que la norma entró en vigencia. O sea, aquí está reconociendo la dirección que su propia interpretación en el criterio 04 es una interpretación muy discutible. Y creo que lo discutible viene de que va en contra de la ley. Es una interpretación evidentemente contra el eje, es decir, contra lo que dice la ley. Entonces, un poco con esa conciencia un poco sucia, la administración dice, bueno, no, entonces vamos, yo ahora que ya les aclaré cuál es mi criterio, esto va a empezar a regir a partir de la declaración del impuesto sobre la renta del periodo fiscal 2020. Aquí una pregunta que nos tocó algún cliente que nos la planteó, un cliente que aún en el contexto actual tenía ganancias cambiarias en el periodo 2020. Es decir, a él le convenía autoliquidar según el criterio para el mismo 2020 y no esperarse hasta el 2021. Aquí la propia dirección aceptó que quien quisiera aplicarse el nuevo criterio, porque le conviniera, podía hacerlo y tener el tratamiento, digamos, de fondo del 03. En este caso, alguien que tuvo una ganancia cambiaria no realizada, le conviene no declararla, no, porque puede esperar a que se realice. Entonces, en ese sentido, pues podía beneficiarse del criterio. Ahora, lo que el criterio permitía era que no te perjudicaran a través del rechazo de un gasto deducible por diferencial cambiario. Bueno, aquí la otra pregunta que surge es, al ser anulado el primer criterio, ¿qué pasa con el segundo?
Es decir, el segundo tenía sentido por la vigencia del primero, si desapareció y era el que le daba una seguridad jurídica a los declarantes del 2020, pero al desaparecer uno, podría uno entender, también desapareció el otro. Es decir, quiere decir que quedamos o quedan los contribuyentes desprotegidos y eventualmente la administración podría venir y decirle, no, usted declaró el gasto por diferencial cambiario en el 2020, pero yo se lo voy a cuestionar porque en realidad el criterio que le permitía tirarlo hasta el 2021 ya pues no existe porque cayó como consecuencia del criterio principal. Bueno, aquí me parece que opera un principio incluso de raigambre constitucional, que es el principio de confianza legítima, que debería impedir aplicar con posterioridad un criterio distinto del que se externó en el DGT 603-2021. La cuestión, como todo, casi todo en este país, podría no ser pacífica. Y si nos vamos a una larga historia que todavía está en proceso de resolución, aquellos casos de gastos deducibles y no deducibles de los bancos, de conformidad con el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el 11 del reglamento. Son unos casos que se remontan al año 2003, donde la Asociación Bancaria Costarricense le había consultado al entonces director general de tributación si una metodología que había planteado la asociación era adecuada y legal, evidentemente, para asignar el gasto deducible y no deducible, a lo cual el director en un oficio asiente de manera expresa y le dice, esa metodología me parece perfecta. Con base en ello, todos los bancos procedieron a rectificar sus declaraciones no prescritas y continuaron declarando con base en dicha metodología. Con posterioridad, la Contraloría General de la República hace un informe, le pone reparos a la metodología y entonces la administración se va con procedimientos determinativos contra prácticamente todos los bancos, cuestionando la aplicación de la metodología. Estos casos, digamos, se resolvieron en primera instancia en sentencias, ahora están todavía pendientes de recursos de casación, pero hubo una concentración de audiencias orales en el año 2019 y pues las secciones del Tribunal Contencioso resolvieron de manera contradictoria. Hubo una sentencia, la 32-2019 del 4, que dijo que en ese caso había que revocar todo lo actuado por la administración, precisamente en nombre del principio de confianza legítima. Y digamos, más interesante aún, ante un recurso de casación que hizo el Estado frente a esta primera sentencia, la sala emitió un voto en mayoría, que es de 17 de diciembre de 2020, en que se confirmó la sentencia indicada. Pero tenemos otras sentencias, varias, como la 97-2019, sección quinta, la 77-2019, sección octava, donde pues sostuvieron la tesis que lo único que puede dar confianza legítima a un contribuyente en este país es si hizo un procedimiento de consulta del artículo 119. Cualquier otra manifestación de la administración en una línea, dígase, por ejemplo, para dar un ejemplo, digamos, una situación de lo que de las implicaciones de estas sentencias. No sé si ustedes recuerdan que el reglamento del impuesto al valor agregado establece un procedimiento cuando el contribuyente y el repercutido, es decir, a quien le cobran el impuesto, no están de acuerdo sobre si el IVA aplica o no en ese caso, pueden pedirle, no por 119, sino por 102, una petición al director de tributación que les aclare la situación para que diga, bueno, si tiene que cobrarle o no tiene que cobrar. O sea, es una especie de arbitraje, para poner entre comillas, que establece ese 25 del reglamento del IVA. Bueno, con esta tesis de los tribunales, uno va, sigue lo que es el reglamento del IVA, le hace la petición de criterio a la administración le da su criterio, uno actúa de acuerdo con ese criterio, y un día de tantos, la administración dice, no, ese criterio no me gusta, te lo cambian, te cobran intereses, multas, no sé cuántos años para atrás. Bueno, según estas sentencias lo pueden hacer, porque lo único que es capaz de darle confianza legítima a un ciudadano en materia tributaria es el procedimiento de consulta, el artículo 119 del Código de Normas. Bueno, yo creo que deberíamos en las oraciones de fin de año y de inicio de año, pues orar para que prevalezca la sensatez y la razonabilidad de la primera sentencia y de lo que la propia sala ya resolvió. Ya nos faltaba más
que el ente, es decir, la sala primera, que es el llamado a uniformar la jurisprudencia, se empieza a contradecir ella misma, bueno, que ya lo he hecho, lamentablemente, en materia diferencial cambiario precisamente, que es el que estamos hablando. Bueno, pero en conclusión, y siendo optimistas, razonablemente optimistas, consideramos que quien declaró el periodo 2020 contra el criterio 04 no debería enfrentar el problema de que le cuestionen ese periodo en una eventual fiscalización tributaria. Ya para terminar, de cara a la próxima declaración, bueno, yo diría que de cara a los periodos 2021 y siguientes, los contribuyentes ya están avisados de cuál es el criterio de la dirección. Es su decisión entonces declarar autoliquidar de conformidad con este o hacerlo con base en lo que consideramos la correcta lectura e interpretación de la ley. Quiero ser muy vehemente, consideramos que el criterio es radicalmente ilegal, o sea, es flagrantemente ilegal, y, y hago este resumen. La ley es clara en cuanto que el tratamiento del diferencial cambiario es diferente según se trate de un contribuyente en el impuesto de utilidades o en el impuesto a las rentas y ganancias y pérdidas del capital. En el primero, las diferencias cambiarias son gravables o deducibles tanto las realizadas, es decir, las que se derivan de transacciones en que hubo cobro o pago en el periodo fiscal, como las no realizadas, es decir, las que quedaron pendientes de cobro o pago al cierre del periodo fiscal, en cuyo caso el diferencial se calcula teniendo como referencia el tipo de cambio de la fecha de dicho cierre. En el segundo, es decir, en el del capítulo 11, las diferencias cambiarias solo se tienen como ganancia gravable o como pérdida, que en realidad no es deducible, sino susceptible de pedir devolución en el plazo de un año al compensarse contra ganancias de capital previamente autoliquidadas y pagadas, cuando se realicen, es decir, aquellas generadas cuando se cobren o paguen transacciones en moneda extranjera. Es decir, esa es la conclusión a la que llegamos, así que les agradezco la atención y no sé si hay alguna pregunta por ahí que les interese que respondamos. ¿Dónde están las preguntas? Ajá. No van a con el chat. Bueno, me alegra que les haya quedado todo muy claro. Así que pasamos entonces al siguiente tema. Vamos a hacer entonces aquí la pausa para reacomodarnos y seguimos en unos pocos minutos. Muchas gracias. Se me olvidó anunciar el libro de la administración. ¿Ah? Sí, al final decir como que tenemos a disposición, se habrá impreso de nuevo, quieren aprender derecho tributario. ¿Ah? Hasta 50. ¿Cuánto hemos quedado en precio? 45 o 50. Creo que está como en 50 para el público y para nosotros en el precio costo quedan como 32. Para los depósitos, 45. ¿Cuántos dólares? Con 40, el precio de la ganancia de nosotros es 48. Entonces lo habíamos mandado como 48, 49 el precio para el público. Porque no eran 45. No, 50 y todavía no. No, bueno, aprovechamos para un descuento de depósito, ¿no? No hay que pensar. Bueno, 48 está quedando por 5%.
Muy bien, bueno, vamos. Sí, buenos días a todos, a todas los que nos siguen acompañando en esta ruta tributaria 2021 participa de Depósitos, de la comunidad tributaria de Depósitos. Es un gusto para nosotros, un amigo, esa familia, y para los dos nuestro valga compartir con ustedes este que tengo esta mañana sobre los diferentes certificados de patrimonio. ¿Cómo vas a hacer? Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Efectivamente es un tema muy importante y les agradecemos la paciencia y la atención que nos van a brindar. No sé, Mauricio, si querías, antes de iniciar, hacer un anuncio. Vamos a hacer un anuncio muy importante, o más bien vamos a continuar con el anuncio que ya escucharon, ¿verdad? Todos los que estaban ahora escuchando. Es que ciertamente este libro es una reimpresión, la primera impresión del derecho tributario iberoamericano de la luz de la versión 2015 del Código Tributario de CIA, del doctor Adrián Torrealba, y que es pues, un libro de consulta obligatorio y que ya está disponible en su segunda reimpresión para todos ustedes. El precio, lo que estamos ahora precisamente discutiendo, como no saliendo del horno, tenemos que hablar del tema de los precios de los sueldos. 48.000 colones. Pero para los participantes de ruta tributaria, pues les hacemos un 10%, es casi como un Black Friday de tributario. Por el Black Friday tributario les hacemos un 10% de descuento y a los suscriptores de Impositus un 15% de descuento sobre esos 48.000 colones que cuesta esta obra del doctor Torrealba, pues que estuvo fuera de circulación durante un tiempo porque se agotó, literalmente se agotó, pues ahora pues en esta segunda reimpresión, en esta reimpresión más bien, pues está la segunda reimpresión, entonces pues fantástico, ahora está de nuevo disponible, así que adquiéralo, comunícase con nosotros y simplemente háganos saber si usted simplemente es participante o si es suscriptor de ruta tributaria o si es suscriptor de Impositus para que se pueda llevar este bonito libro así de bolsillo, para que puedan leer en las noches ahí, ahora en Navidad, ¿verdad? Para que puedan animarse. Ok, gente, bueno, vamos a hablar del tema de los incrementos no justificados de patrimonio, César, que caramba, es un tema que también está despertando muchas inquietudes en los contribuyentes, en general, en el público en general, por las cosas que están sucediendo y por las acciones que está tomando la administración. Sí, incluso, Modesto, quienes nos escuchan, hace una semana nos llamó la atención ver una nota periodística, ¿verdad? Donde la Dirección General de Tributación justamente informaba a los medios que tenía actuaciones, decía, en contra de 46 personas físicas y que ellos estimaban aproximadamente 600 millones de colones que iban a recaudar por esas actuaciones. Y precisamente el tema de esas fiscalizaciones o esas actuaciones eran los incrementos patrimoniales injustificados, la omisión de ingresos. Decían, estoy haciendo un poquito el resumen de la nota, que evidentemente a la administración le interesaba se diera a conocer, donaciones injustificadas, uso de proveedores falsos, simulación de compras de bienes y servicios, ingresos por actividades inexistentes. Es decir, una mezcolanza de pues, circunstancias más conocidas, como es el incremento patrimoniales injustificados, y otras no tanto, ¿verdad? O que ya rayan en una conducta ya de otra naturaleza, incluso delictiva, pero sí, pareciera meterlo todo en la misma bolsa, y en estos minutos hablaremos de cómo hay que diferenciar. Son conductas o son actividades claramente diferenciables. La idea aquí es mostrar cuál es la lógica cuál es la lógica de que la posesión o la compra de un bien o algo por el estilo desemboque en una determinación tributaria. Es un tema que hemos visto recientemente, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los autos, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que por cierto, aquí aprovecho, ya que estamos en mañana de comerciales y de Black Friday, no sé si vamos a hacer descuento, pero
Les quiero decir que también Impósitos tiene un podcast, ¿verdad? Y ese podcast de Impósitos, precisamente este tema de los incrementos de patrimonio, lo hemos tocado ya en alguno de ellos, precisamente en relación con los automóviles, ¿verdad? ¿Te acordás? Sí, porque vamos a decir, el anzuelo o la punta de lanza con la que ha arrancado la administración para buscar a sus contribuyentes ha sido precisamente investigar ciertas posesiones, ciertas propiedades, y una de ellas muy llamativa que han sido los vehículos. De tal manera que la administración, encontrando la información de que un contribuyente, una persona es propietaria de un vehículo que ellos consideran de gama alta, un vehículo lujoso, pues a partir de ahí ha iniciado algunas Investigaciones, y lo que hace es compararlo básicamente con las declaraciones autoliquidativas con sujetos en el impuesto de renta para ver si guarda alguna coherencia, en teoría, esas manifestaciones de riqueza de tener un auto de alto valor en relación con autoliquidado o la administración tributaria, ¿no? Y por eso es que queremos hacer ver cuál es esa lógica, ¿no?, que hay detrás de eso, luego hacer un análisis crítico del artículo 5, la ley del impuesto sobre la renta, que es donde está la figura de esta verdadera presunción del incremento de patrimonio no justificado, y cuáles son las fuentes de información que la administración tributaria ahorita está tomando, que es lo que estaba mencionando ahora, además, en esta nota periodística que estábamos comentando, ¿no? Correcto. Yo creo que merece la pena que leamos de una vez el Sí. texto. Si nos vamos al artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta, en su párrafo tercero, cuando, el primer párrafo o el artículo 5 se refiere al concepto de renta bruta. Y ahí deja claro que se trata de renta bruta, es el conjunto de ingresos o beneficios percibidos por el periodo. Dice, en virtud de las actividades a que se refiere el artículo primero, es decir, necesariamente circunscribe al impuesto sobre las utilidades. Ya yéndonos al párrafo cuarto, señala que forma parte de la renta bruta cualquier incremento del patrimonio que no tenga su justificación en ingresos debidamente registrados y declarados a partir del periodo fiscal siguiente a la vigencia de esta ley. Aquí, antes de entrar a su análisis crítico, vemos el párrafo siguiente, señala lo siguiente. Dice, para estos fines, el contribuyente está obligado a demostrar el origen de tal incremento y además ha tributado de conformidad con las disposiciones legales aplicables al caso, o que está exento por ley. De lo contrario, dicho incremento del patrimonio se computará como renta bruta en el momento que la administración tributaria lo determine y afectará el periodo que corresponda, dentro del plazo de prescripción que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Aquí, de entrada, Modesto, hablábamos al analizar este artículo, estas normas, estos párrafos, la curiosa técnica legislativa, porque primero comienza el legislador ya haciendo una calificación de un incremento del patrimonio que no tenga justificación en ingresos debidamente registrados y declarados, para posteriormente, en el segundo párrafo que les leí, devolverse y hacernos ver cómo va a ser esa calificación. Entonces, hacíamos una similitud con las películas donde hay un flashback, donde primero te ponen que matan al protagonista y ya después se devuelven a explicarte cómo es que llegaron a ese momento. Acá pasa algo similar y es criticable desde el punto de vista que hay una calificación, una determinación pues, de entrada, y que el volver atrás y poner esa carga de la prueba al contribuyente se vuelve ya en la práctica bastante complicado. No sé si quieres comentar. No, efectivamente me parece que es un tema bastante relevante y pues interesante, ¿no? Y sobre todo por lo que estamos diciendo ahora, de cómo la administración tributaria está partiendo, ¿verdad?, de aplicar realmente esta excepción, ¿no? Claramente es una norma presuntiva en el caso de, pues, además, vos lo decías la vez pasada, ¿por qué hablar de hechos ocultos? Me parecía muy particular, me acuerdo, cuando hablabas que en el reglamento habla del concepto de los hechos, de los activos ocultos, y vos me acuerdo que criticábamos un poco ese punto. Puede decir que no es la regla, que es la excepción, es decir, obviamente esto no es que automáticamente se hace, sino que pues tiene que haber ciertas condiciones, y en ese sentido hay que recordar que la regla general siempre es que la administración, con base en las declaraciones autoliquidativas de los sujetos, con base en los documentos que los sujetos tienen para sustentar esas declaraciones autoliquidativas, pues realiza el control tributario. Lo que pasa es que ciertamente también el ordenamiento jurídico, a la par de eso, pues tiene el caso de aquellos sujetos que pues
tengan algún tipo de irregularidad contable, o algún sujeto que tenga por ahí también alguna suerte, digamos, como en este caso, de manifestaciones como particulares de riqueza que le hagan extrañar a la administración a la par de las declaraciones autoliquidativas de su comportamiento, pues tiene herramientas como esta presunción, ¿verdad? Porque literalmente estamos hablando que es una presunción que está perfectamente establecida. Además, es una presunción de carácter legal, porque es propiamente legislador, a diferencia de la base presunta, ¿verdad? Del 125b, una presunción hominis, ¿verdad? Básicamente basada en indicios. Esta es una presunción de carácter legal, es el propio legislador el que se encarga de hacer aquí, pues, sí, bueno, aquí hay eventualmente una implicación de que eventualmente hay un patrimonio como oculto que no ha sido declarado. Eso es muy interesante. Yo sé que eso te ha llamado mucho la atención cuando lo comparas con otros. Con el derecho comparado, yo sé que te ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Merece la pena llevar un orden. Lo que ya lo dijo Modesto, estamos frente a una presunción. Cuando estamos en una presunción legal, hay que partir o hay que dejar claro cuáles son los hechos conocidos, porque posteriormente vamos a analizar cuáles son los desconocidos y habremos de analizar si entre esos existe un nexo causal como lo exige pues, la propia norma y la jurisprudencia. Es un tema ya conocido. ¿Cuáles son los hechos que podríamos calificar de conocidos? Pues que en la cuenta del contribuyente hay un depósito, puede ser uno de ellos. Otro conocido es pues que es propietario de un vehículo o de un inmueble o de una propiedad, valga la redundancia. O lo que el reglamento habla de activos ocultos, ¿verdad? Sí, que no sería el caso. Bueno, esos son los hechos conocidos, pero de ello no podemos tener la certeza que hay un incremento patrimonial, porque perfectamente ese vehículo procede pues, de otros bienes que ya tenían y simplemente hay un movimiento en el patrimonio, de tal manera que no existe como tal la idea de incremento. Tampoco conocemos necesariamente el origen, ¿verdad? No se conoce si está grabado o exento y un elemento muy importante con eso que hay que destacar, tampoco conocemos la fecha, ¿verdad? Porque la ley nos habla justamente de que atiende o que son aplicables los periodos de prescripción que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Entonces, hay una serie de dudas, ¿verdad? Que acabo de destacar, que son desconocidos, que aquí sí existe una suerte de carga de la prueba del contribuyente para demostrar que no constituyeron un incremento patrimonial y que ese incremento en su caso no se encontraba exento, sino que tendría que haber sido grabado. Porque no proviene de la actividad propiamente del sujeto, como por ejemplo cuando hablábamos en su momento que corresponde a una donación, una herencia. Es decir, y de ahí, ¿te acuerdas que hablábamos un poco de la importancia siempre de tener la claridad del origen? ¿No? Aquí el nexo causal es que, pues, cuál es tiene que ver con la obtención de rentas. Y aquí vale la pena hacer un énfasis, que los depósitos no necesariamente son renta bruta. Esto a veces pasa por encima de un criterio técnico. Los depósitos no son automáticamente ingresos, como tampoco es la mera propiedad de un bien cuyo valor exceda el monto de lo declarado. Lo que le hemos llamado, lo que permite hacer esta alquimia o esta transformación de una simple percepción a un ingreso gravable es justamente la regla que analizamos en el párrafo tercero del artículo 5 de la ley del impuesto a la renta. Entonces, eso es bien importante lo que vos decís en cuanto al tema de los depósitos, porque ciertamente la administración ha tenido la tendencia, mejor ya desde hace bastante tiempo, de cuando utiliza, por ejemplo, cuentas bancarias para efectos de la determinación, la aplicación de esta presunción del incremento de patrimonio no justificado, y de manera muy conveniente solamente utiliza las cuentas, digamos, las cuentas bancarias, utiliza solamente los créditos, ¿no? En el caso de la cuenta bancaria, el crédito está relacionado con todos los depósitos que realiza, y a partir de ahí determina la existencia de un incremento de patrimonio no justificado y aplicándole pues algunas exclusiones, pero cuando en realidad, lo primero que uno tiene que determinar cuando aplica la presunción del incremento no justificado de patrimonio es qué se entiende por ese incremento de patrimonio, qué es el patrimonio. Por ejemplo, en el caso de una cuenta bancaria, ¿te acuerdas? Un tema que se ha discutido fuertemente es ciertamente el hecho de que es el saldo de la cuenta.
¿verdad? Es decir, vos tenés que considerar no solamente los depósitos, los créditos, sino también los débitos de la cuenta bancaria para poder determinar efectivamente cuál es, actualmente comparándolo contra la autoliquidación tributaria, si efectivamente existe algún incremento o no venga el incremento, y que es el hecho base, al fin y al cabo, de esta presunción. Pero eso no ha sucedido. Sabes que tributación ha sido bastante, digamos, fuerte en ese tema, insistente. Pues ya hay sentencias como la 92 del año 2015 del Tribunal Contencioso Administrativo que precisamente le dijo a la administración, usted no puede hacer esto, puede nada más llegar a tomar solo los depósitos. Tiene realmente que hacer una valoración de cuál es, número uno, identificar cuál es el incremento patrimonio, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, continuar, pero no puede simplemente llegar y decir, son todos los depósitos, que es lo que estabas diciendo ahora. Los depósitos de la cuenta bancaria no representan renta bruta. ¿No? Yo lo plantearía en términos de que es una norma, pues que efectivamente es una herramienta que tiene la administración para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de los ciudadanos, de los contribuyentes, pero es una herramienta extremadamente técnica que requiere el análisis técnico, pues que aquí hemos un poquito esbozado, de tal manera que como contribuyentes hay que exigir la correcta aplicación por parte de la administración. No es un arma que a diestra y siniestra y sin rigor pueda estar utilizando la administración. Hay que ser muy cuidadosos en la correcta utilización. Y por parte de los contribuyentes también, o esto destacar la obligación, la necesidad que tienen de documentar perfectamente sus actos. No es posible que un préstamo que, por ejemplo, hagan entre familiares o pues uno normalmente no lo respalda porque dice, bueno, me prestó mi hermano, me prestó mi papá, tal. Bueno, la verdad es que hay que ser cuidadosos porque vemos que si no se respaldan, si no se documentan correctamente estos actos que son normales, que son legítimos, que son típicos, pues pueden enfrentar ahí una contingencia que para la administración eso sea un ingreso, ¿verdad? Claro, por cierto, en el podcast de impuestos, que nuevamente les invito a que lo visiten y que nos den seguirlo, no solamente que lo escuchen, sino que le den seguir, que están en Spotify, ahí pueden ver el podcast de Café Tributario. Por cierto, hoy es agua tributaria, pero no tenemos café. Gracias. La próxima vez. Es que es otro evento, entonces no podemos poner café, ¿no? Es Café Tributario. Bueno, escuchen Café Tributario, precisamente ahí, ¿te acuerdas que hemos, creo que invitado a licenciado Esteban Chávez en su momento también, para que nos hablara de aquel tema precisamente de las sociedades inactivas, donde también observemos la tendencia que está teniendo la administración tributaria de empezar a tratar de identificar precisamente comportamientos que le pueden llamar la atención, signos de riqueza, donde no hay explicación del origen, lo que estabas diciendo. ¿Te acuerdas cómo en su momento lo conectamos en el tema de las inactivas? También como decíamos que las inactivas por lo general son repositorios literalmente de bienes, ¿verdad? Muchas de las sociedades simplemente tienen ahí que el carro, que la casa, que la finca, que lo que sea, y en muchas ocasiones, pues precisamente el declarar el patrimonio, que es una obligación que todavía, por cierto, no está porque todavía la administración no ha emitido la bendita declaración especial para el caso de las inactivas, pues en el momento oportuno, pues todo el mundo va a tener que declarar el patrimonio de las inactivas, y ahí la administración podría perfectamente, eventualmente aplicar esta figura del artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta, al, por ejemplo, no encontrar explicación del origen de cierto patrimonio, de dónde pues tomaste para comprar esta finca, dónde compraste esta casa, miraste este carro, y esos son elementos muy, muy importantes que tenemos que considerar y que van en la reflexión que vos estás planteando, de que no solamente es un tema de rigor por parte de la administración tributaria a la hora de aplicar esta figura, que tiene que ser muy rigurosa, sobre lo que estás diciendo ahora, la estructura, la conformación de una presunción, el hecho base, el hecho presumido, el hecho presunto y ese nexo, ¿no? Ese nexo de normalidad, que son elementos que la administración pues tiene que manejar. Es más, la administración tiene que probar el hecho base, siempre tiene que estar. Pero también del lado de los contribuyentes y del lado de todos los que nos escuchan, muchos que son asesores de contribuyentes, que llevan la contabilidad de los contribuyentes, lo que dijimos en ese podcast, señores, si no tienen explicaciones del origen de muchas cosas, vayan buscándolo. Y no se esperen a que la administración les vaya a llegar con una notificación como le llegaron ahí a un conocido nuestro, a un cliente nuestro, que le llegaron de un momento a otro para decirle, mire, ¿de dónde sacó usted dinero para comprarse ese automóvil que tiene una sociedad?
veamos la tendencia va de la administración es a ir enfocándose ahora a través de todas las fuentes de información, que es lo que vamos a ver ahorita, las fuentes de información que tiene, bueno, empezar a ver la explicación de los Sí, conflictos. la administración habla que están aplicando un modelo integral de gestión de riesgos. Es una serie ahí muy sofisticada, supongo, de variables, pero para efectos prácticos pues la administración se está allegando de información de donde puede. Y de donde puede, pues el registro nacional, ahí indica qué vehículos tiene, o los muebles registrables, los requerimientos a tercero, la posibilidad que tienen de hacer el rompimiento de un secreto bancario. No hay que olvidarnos los acuerdos de intercambio de información tributaria que tiene celebrados con Costa Rica ya con una red importante. Y muy importante, por ejemplo, el convenio FATCA con Estados Unidos, donde hay un intercambio de información continua y automática, de tal manera que ya la administración costarricense tiene elementos técnicos para llegarse de información. Otros, por ejemplo, he sabido, y quiero poner ejemplo de otro lugar, no aquí, pero a veces puede ser la competencia quien esté dando la información a la tributación con una denuncia. El artículo 69 del reglamento de procedimiento tributario te permite hacer denuncias. Sí. Y perfectamente una denuncia podría decirle a la administración, mire, este otro sujeto, ojo, fíjese que ahí hay un tema de unos activos que no sabemos el origen. La competencia puede ser, yo doy un ejemplo de hace unos años, una persona en México, para no poner ejemplos de Costa Rica, encargado justamente de esta área en la administración tributaria de recibir información. Él me decía que sus informantes favoritos eran las parejas, las exparejas, mejor dicho, las personas en tránsito de convertirse en exparejas, porque decir algo, el marido enojado con la mujer o viceversa, la mujer enojada con el marido que está en proceso de divorcio, y iba a la administración tributaria y iba a contar todo lo que la pareja tenía, poseía, bienes aquí, allá, operaciones, inversiones. Entonces, esos son, por dar ejemplos chuscos, ¿no? La verdad es que hay una tendencia mundial y que Costa Rica va hacia ello de manera muy veloz. Es la automatización del intercambio de información o de los flujos de información a la administración, con el uso de tarjetas de crédito, con el uso de etiquetes de avión. Las aerolíneas en otros países de manera inmediata reportan a tributación alguna compra, los hoteles, los seguros, etcétera, toda una serie de empresas que de manera continua están dando esta información, pues de tal manera que tributación puede tener eventualmente acceder a esa información y saber que una persona que supuestamente tiene ingresos relativamente bajos, bueno, sí, pero se compró el vehículo, ya dijimos, compró un inmueble, hizo un viaje a Disney, hizo aquel tal, entonces esa es información que pues la tendencia es esa, ¿no? Justamente que la administración tributaria vaya acercándose. Los franceses llaman el tren de vida de una persona, ¿sí? Su tren de vida, pues no es posible o no es creíble a los ojos de la administración una persona que va a un club privado costosísimo y sus declaraciones hablan de otra realidad. Entonces, esos son los cruces de información que está haciendo de manera muy eficiente, hay que decirlo, la administración, y que pues, los contribuyentes tienen que estar atentos a documentar correctamente sus actividades, sus ingresos, ser cuidadosos de no usar una cuenta bancaria para depósitos que no coincidan con su actividad, y de tal manera que cuando llegue tributación a cuestionar, pues haya manera de demostrarle evidentemente el origen, ¿verdad? De eso. Sí, puede haber un incremento, pero un incremento de patrimonio justificado. O sea, la idea aquí es invitar a la gente a que eventualmente pues, justifique el origen de los ingresos que han obtenido para tener todos estos bienes. Y partir de eso que decís es muy importante, partir de la presunción, ahora más bien nosotros, presumir que la administración tributaria tiene a su haber una cantidad muy importante de información. Los tiempos han cambiado y estamos en la era de la administración tributaria virtual,
Estamos en la era de los intercambios de información, del acceso a la información de manera masiva. Vean, es que ahora todo, y ahora con pandemia, yo no sé, me parece que la pandemia literalmente disparó todavía más, adelantó de alguna manera este fenómeno de la virtualización, del acceso a la información por sistemas electrónicos muy eficientes, y el mismo ATV, la misma Administración Tributaria Virtual, el mismo hecho de que ahora con facturación electrónica, el hecho ahora de las declaraciones autoliquidativas presentadas por la Internet, pronto esta declaración de las inactivas, todo va en busca de poder cruzar muchísima información de todos los sujetos de este país, literalmente en busca de alguna manifestación de riqueza no declarada. Un ejemplo muy sencillo, maestro. Vale. Si hace unos pocos años, para que tributación conociera la existencia de una factura, era necesario que el proveedor o el cliente, el que la recibía, la incluyera en su declaración, o era necesario que fueran al domicilio y solicitaran facturas y demás. Eso ya parece de la época de las cavernas, porque ahora de manera inmediata se emite una factura que es electrónica, e inmediatamente tributación tiene la información de que existió esa operación. Entonces, así como eso, que de pocos años acá cambió de manera pues muy evidente, así es previsible que exista en lo demás, ¿verdad? En otros países de la OCDE, como lo es Costa Rica recientemente, en otros países de la OCDE uno da por hecho que en el momento en que yo paso una tarjeta, a lo que sea, desde un McDonald's hasta una operación importante, uno puede tener la certeza de que tributación sabe que esta operación se está realizando. Entonces hay que ser cuidadosos, hay que documentar correctamente nuestras actividades para no tener malos momentos. Yo creo que estamos, ¿no? podemos ir cerrando. Muchas gracias por la atención. No sé si hay algún momento. Mira, en el chat. Ya me metí al chat y no, lo que había era aquí nada más un comentario respecto a que ya hemos iniciado. Nada más. ¿Verdad? Entonces, pues bueno, Gracias. muchas gracias por acompañarnos en esta ruta tributaria 2021, en este nuevo formato que estamos implementando este año, en el cual a partir de hoy, durante 4 días, 4 mañanas, 4 ratitos, 4 ratos de 2 horas, vamos a estar compartiendo con ustedes temas muy relevantes que sé que les va a llenar de su cabeza de mucha información y que esperamos que sean de su utilidad para este cierre fiscal 2021 y para ir proyectando lo que viene para el 2022. No olviden la promoción que les estamos haciendo, por favor, el libro del doctor Torrealba de Derecho Tributario Iberoamericano, para efectos de que pueda obtenerlo en el contexto de esta actividad con un descuento del 15% para los suscriptores de impuestos o un descuento del 10% para aquellos que no son suscriptores de impuestos, pero que son asistentes a esta actividad. También escuchen por favor nuestro podcast que está en Spotify, Café Tributario, ¿verdad? Ese sí tiene café. Y ahí escúchenos en el Spotify sobre temas también siempre muy relevantes todas las semanas. Muchísimas gracias por su compañía en esta mañana y que pasen un bonito lunes. Muchas gracias. Bye.